paréntesis. Pues pasando a otro tema, también muy interesante. Seguramente coincidirán conmigo que en México pues hay una crisis de cultura cívica y democrática. Por ahí el Colegio de México y el INE hicieron un análisis, un estudio donde decían que más del 70% de las personas encuestadas, no sé exactamente cuál es el universo, pero bueno, un grupo importantísimo considera que no se puede confiar en la mayoría de las personas. Y bueno, pues ¿qué pasa con esto? Pues merma el tejido social, condiciona el contexto en el que se realizan, por ejemplo, las elecciones, fin, ¿no? Sí, bueno, pues para platicar con nosotros de este tema le damos la bienvenida al consejero electoral, al doctor Roberto Ruiz Saldaña, que es presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. Y por supuesto, ni modo, lo primero que tenemos que hacer es agradecerles que abandonaron el proyecto del edificio inteligente. Ya nos mostraron que la inteligencia no nada más está en los edificios, lo cual se agradece, porque en una época en donde justamente el IFE, ahora INE, ha ido bajando en términos de posicionamiento social y de reconocimiento, que gozó durante muchos años como una instancia blindada de muchos de los procesos de corrupción y demás, y que después, por diferentes razones y diferentes procesos electorales, bajó. Pues la tarea en términos que tiene encomendada el INE en términos de educación cívica es fundamental, sobre todo en un contexto en donde pareciera ser que el tema ciudadano pues está ahí presente y sobre el que seguramente ustedes tienen muchísimo que decir. Muchas gracias, consejero, por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Enrique, por esta bienvenida, por esta invitación. También me da mucho gusto compartir estos micrófonos con Francela y con nuestro querido Jorge. Muchas gracias a ustedes. Gracias, pues consejero, platíquenos de este documento innovador y estratégico que busca encauzar los programas y proyectos para fortalecer la cultura democrática en nuestro país. Digo, suena muy rimbombante el título, pero al final lo que busca es trabajar el fortalecimiento de la cultura cívica. ¿De qué manera? Sí, mira, Francela, tú lo has dicho muy bien. El punto de partida es un diagnóstico muy potente que se logró en 2013 con el llamado Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. Ese instrumento fue muy potente porque fueron más de 10,000 encuestas en todo el país. Los que conocen de estos temas de muestreo dicen que bastan a veces con 1,000 cuestionarios para darse una idea. Pues ahora imagínense en este caso que fueron más de 10,000. En ese diagnóstico que afortunadamente mandó a hacer el entonces IFE con el Colegio de México, se detectó, se logró una radiografía muy catastrófica de la calidad de la ciudadanía. Como tú bien lo decías, 7 de cada 10 mexicanos no confían ni en su vecino. En algunas entidades federativas incluso ese porcentaje es mayor. ¿Y qué decir de los políticos, verdad, de nuestros líderes? Bueno, la confianza en las instituciones es muy precaria y lamentablemente en el top de mayor desconfianza está el sistema político y luego el sistema de administración y procuración de justicia, que son dos sistemas sumamente relevantes. Que están reprobados en todas las encuestas de confianza en las instituciones. Es cierto, ¿no? Sí, y bueno, no hay cultura de la legalidad. 4% de los mexicanos creen que se respetan mucho las leyes en el país. Y la participación política en general, no digamos la electoral, sino política en general, también es muy baja. El mayor número de participación está en asociaciones que no tienen una incidencia en lo político, por ejemplo, asociaciones religiosas, asociaciones deportivas. El punto es que con semejante diagnóstico la institución no podía quedarse con los brazos cruzados. Entonces, ahorita en 2017 tenía que estrenarse una nueva estrategia de educación cívica. Entonces lo que hicimos fue un documento ambicioso, yo diría muy apegado a las condiciones, a las realidades que están imperando en el país, ya con un enfoque muy distinto, fundamentalmente porque ahora vamos a trabajar en sede de política pública, ya no de programas dispersos como se hacía antes. Vamos a estar evaluando, vamos a generar un sistema nacional
de monitoreo y seguimiento, de evaluación de todo lo que las distintas instituciones en el país hagan en materia de cultura cívica. ¿Por qué? Porque si no se mide, no sabe qué efectos se está logrando. Si no se evalúa, no vamos a ver qué necesitamos rehacer o mejorar. Sí es un documento que no se lee en un rato, se requiere acercarse a él como institución, ver desde qué trinchera se puede contribuir, porque también hay que dejarlo claro, Francela, esta pretensión de crear una cultura cívica en el país no puede ser el esfuerzo de una sola institución. Tiene que ser el conjunto de esfuerzos. Nosotros estamos contemplando precisamente en la Encívica que podamos generar o suscribir convenios con instituciones para ese propósito. Por ejemplo, con el Tribunal Electoral queremos un convenio para promover la cultura de la legalidad conjuntamente, con los llamados ahora OPLES, organismos públicos locales electorales, para que muchos programas que ya existen en materia de cultura cívica formalicemos el trabajo y lo impulsemos aún más, pues precisamente de forma conjunta. Entonces, está invitada la Ibero, están invitados sus estudiantes a participar, a sumarse a este esfuerzo que es de todos, no es del INE. Me gustaría enfatizar esa parte. Y pues nosotros estamos ahorita en un momento de difusión de esta estrategia que empezó su vigencia el 1 de enero. A mí me ha llamado mucho la atención cómo ha iniciado este programa, entre paréntesis, porque precisamente lo que nos narraba Diego desde Chicago es cómo ahorita esa sociedad está movilizándose o en miras de movilizarse para reivindicar derechos frente a amenazas reales. Nosotros lo que aspiramos con esta estrategia de cultura cívica es generar en los mexicanos, en las mexicanas, pues el hábito y el conocimiento, los instrumentos para que se active rápidamente ante situaciones de crisis de sus derechos. Creo que hay también razones muy claras por cuál hacerlo en México. También tenemos amenazas constantes, cotidianas contra los derechos. Ahora, consejero Ruiz Saldaña, la verdad es que le agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy, que nos venga a platicar esta estrategia, digamos, encaminada a la construcción de ciudadanía. Ojalá pudieran construir ahí también puentes con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Tan importante, porque un poco las diferentes discusiones que nos planteamos justo en el ámbito de la ciencia política es que la democracia, y luego nos hemos peleado ahí en los foros del INE, que la democracia procedimental en México es de las más caras y más desarrolladas del mundo. Es decir, tenemos un COFIPE o un LEGIPE que nadie tiene, y tenemos normas y procedimientos muy claros, pero hemos insistido desde varios espacios académicos justo que la democracia no se agota en la parte procedimental y que tiene que consolidarse más justo en una democracia real y en una democracia de cambio de régimen, en donde justo los ciudadanos puedan participar. En ese sentido, qué importante sería, ¿no?, integrar como mecanismos de participación, no nada más las consultas que encabeza el INE, las infantiles o juveniles, sino todos estos procesos que enseñen la vida democrática y que tendría que estar desde los procesos de instrucción. Evidentemente no, el INE no puede solo, tiene que acompañarse de otras instancias, pero ojalá pudieran sensibilizarse esas otras instancias para poder avanzar en esa construcción de ciudadanía, que yo creo que es uno de los puntos que nos falta en términos de madurez democrática y de un sistema político realmente democrático. ¿Qué se han planteado justo en términos de esas coordinaciones, no nada más con las instancias electorales, sino con salir a las calles, ¿no? Y hacer que los ciudadanos participemos, no nada más en elecciones, porque mucho se plantea de los resultados electorales y demás, de la participación o no, el abstencionismo, pero la participación política y la participación ciudadana se construye pues en el día a día, ¿no? Tienes toda la razón, Enrique. Nosotros somos muy conscientes de esta necesidad de apostarle a la democracia sustancial y no solo a la democracia formal. Yo creo que los últimos años, para bien del país, ciertamente se ha avanzado en una democracia formal, es decir, en mejorar condiciones de participación a los partidos políticos en las elecciones. Es cierto que si nos comparamos con 30 años hacia atrás, incluso
frente a otros países, la forma de hacer elecciones, seríamos como una especie de potencia. Ciertamente Bueno, algunos consejeros electorales han ido a otras instancias, hasta en Irak, para enseñarles cómo se hacen elecciones. No, y frecuentemente le dan al INE premios internacionales sobre sus procedimientos para organizar las elecciones. Pero aquí el punto es que ciertamente es cara la organización de elecciones, porque volvemos al punto. Hay mucha desconfianza. Claro. Por poner un ejemplo, tan solo capacitar a ciudadanos a instalar casillas. O el material electoral, las boletas que tienen 17 medidas de seguridad. Bueno, para el 2018, al salir a capacitar a ciudadanos para que funjan como representantes, como funcionarios de casilla, va a costar como 1,000 millones de pesos. Si hubiese y un trabajo brutal además para convencer además, a los ciudadanos, ¿no? Consejero Enrique, la desconfianza no es gratuita tampoco, ¿no? No, es carísima. Se ha ganado, pero a pulso. Claro. Y además este desánimo social y la percepción también generalizada de que nada de lo que yo haga sirve para nada. Claro. No es fácil de combatir, ¿no? Sí, de ahí que la Encívica le apuesta precisamente a cambiar una cultura que ahorita se ha detectado en frases demoledoras, pero que ahí están y que son parte de nuestra incultura política, el que luego dicen los ciudadanos, pues está bien que roben los políticos, pero que hagan un poquito. Bueno, algunos políticos dicen robé, pero poquito. No, es que necesitamos transitar hacia una sociedad en que sea intolerable la corrupción. O luego dicen los ciudadanos, pues yo creo que no participo porque todo es igual. Esa renuncia a involucrarse en los asuntos públicos es precisamente lo que nos está afectando. Entonces, esa incultura yo le llamaría política, necesitamos sustituirla, no modificarla, sustituirla. La Encívica es un instrumento que precisamente nos da herramientas para ese propósito y no vamos, por supuesto, a dejar de insistir en la democracia sustancial. Sí necesitamos potenciar nuestros programas, convertirlos ya en objetivos medibles, como les decía hace un momento, potenciar sus alcances con otras instituciones y no conformarnos. Esto también es parte del posicionamiento que tenemos que hacerle a los ciudadanos, que ya somos una sociedad democrática. Estamos muy lejos de ello. Y por ir a votar no basta, no es suficiente. Claro. Es cierto, totalmente, Enrique. Yo tengo una duda. Este programa Encívica, pues quieras o no, empodera a la ciudadanía. Le das armas a la ciudadanía para que salga a las calles y exija algo. ¿Qué va a pasar en el momento en el que supongamos que este proyecto, este programa le llega a todas las partes de la sociedad que quiere alcanzar el INE? Que salimos en 2018, 2017, elecciones del Estado de México, y funciona como realmente quieren. Pero llega el punto que por simple gusto de la ciudadanía no está de acuerdo con los resultados de ciertas elecciones. ¿El INE está dispuesto a escucharlos después de empoderar a la ciudadanía con esto como Encívica? Por supuesto, Jorge, que tenemos que hacernos congruentes con que si la ciudadanía se empodera, que es el ideal y que por cierto no sucedería en un corto o mediano plazo ni siquiera, es un proceso de muy largo aliento, ser conscientes quienes estamos en las instituciones que podemos pagar las consecuencias. Claro. El objetivo es que se conduzca por cauces ahora sí que civilizados esos reclamos y exigencias. Porque también salir a las calles y decir que se vayan todos, pero y después de eso que sigue, no es el objetivo. Y ante eso sí hay que ser conscientes. No, y para renovar élites y para la movilidad de élites en el espacio gubernamental, que yo sepa, no tenemos otro mecanismo más que el electoral. El tema es cómo potenciamos eso electoral. Y el INE va a tener, digamos, yo creo, a pesar de la casilla única, va a tener un reto bien importante, incluso para juntar a los funcionarios de casilla, que en estas elecciones anteriores, en el DF, por ejemplo, en el caso de la constituyente, se sufrió y hubo casillas ahí que se integraron con menos de los funcionarios o que arrancaron la elección con menos funcionarios y que va a ser un tema bien interesante.
para hacer que los ciudadanos terminemos de entender que no hay hay otros mecanismos de protesta social y que claro, yo creo que son parte de la libertad de expresión, pero el cambio de poderes en este país cruza por las instituciones y yo creo que hay que apostarle al fortalecimiento de las instituciones. Sí, Enrique, esto que mencionas de la dificultad para integrar las casillas, otra manifestación más de la necesidad de una cultura cívica. Claro. Si tenemos ciudadanos politizados, si tenemos ciudadanos participativos, si tenemos ciudadanos que estén pues interesados en participar en los procesos electorales, a todos nos va a convenir, la legitimidad va a ser aún mayor para los procesos electorales. Pues sin duda una iniciativa muy interesante, mucho éxito y definitivamente pues si queremos que las cosas cambien debemos involucrarnos. Entonces ahí está la invitación. ¿Dónde pueden conocer más sobre Encívica? En la página del INE, www.ine.mx, y también pues en redes sociales que tenemos pues para ustedes los jóvenes que nos escuchan de la Ibero. Muchas gracias, consejero. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Pues ahí está. Hemos platicado sobre Chicago, sobre el INE y nos espera mucho más después de la media. Vamos a un corte.